diario, del diario Reforma, estar en contacto con usted y con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Lorena, de antemano, muchas gracias por tu buena disposición. Buenas noches, Pepe, un gusto saludarte. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Miden ustedes en Reforma, que también tiene muchísima presencia con el periódico El Norte allá en Monterrey. Están midiendo al alcalde de la capital de Nuevo León, a Luis Donaldo Colosio, y para sorpresa aparece en el tercer lugar de preferencias. Claro, esta es una fotografía justamente al iniciarse el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Coméntanos, por favor, por qué el interés, por qué se hace esta encuesta, por qué miden a Luis Donaldo Colosio. Así es, Pepe. Mira, la encuesta nacional en vivienda es una serie histórica del periódico Reforma desde 1994. En este momento también se mide la aprobación presidencial que se publicó el día de ayer, en comparativo con los expresidentes en el mismo momento de su mandato, ¿no? Y obviamente se miden las preferencias o básicamente el arranque, ¿no? De cómo estaría el 2024 con los posibles precandidatos que sabemos que se están barajeando un gran número de nombres, ¿no? En este momento no se pueden hacer careos tal cual entre los diferentes candidatos, pero sí podemos preguntar si las personas estarían dispuestas a votar o no por cada uno de los que se mencionan. Y efectivamente, como mencionas, es una sorpresa. La intención de voto o el porcentaje de personas que estarían dispuestos a votar por Luis Donaldo Colosio Riojas. De Movimiento Ciudadano, por cierto. De Movimiento Ciudadano, que de hecho justo está abajito, en primer lugar, Marcelo Ebrard, y en segundo lugar, Claudia Sheinbaum. Ebrard arriba de Claudia Sheinbaum, 31% contra 30% de Sheinbaum. ¿Así les sale a ustedes? Así es. Sí, de hecho, sí, en agosto se midieron también y estaba en segundo lugar Ebrard, ahora se posiciona por encima de Sheinbaum, que trae un crecimiento importante en este mismo periodo de tiempo. Y empezamos a medir a Luis Donaldo Colosio porque sabemos que sí se ha mencionado de manera importante como un posible precandidato de Movimiento Ciudadano, al igual que Enrique Alfaro, ¿no? Sabemos que Movimiento Ciudadano tiene gobernadores en los estados más importantes, en todos los estados más importantes del país, a pesar de que es un partido regional, bueno, pues sí tiene candidatos muy fuertes, ¿no? Ahora, yo creo que es importante aquí tomar en cuenta que Luis Donaldo no necesariamente la gente está pensando en el niño, ¿no? El niño Colosio. Más bien está pensando en el mártir que fue su papá. Entonces tenemos como esa marca, digamos, que es lo que la gente nos está contestando. Pero también lo que nos denota es que sí hay un porcentaje importante de la población que estaría dispuesto a votar por Movimiento Ciudadano y, sobre todo, no con el proyecto de López Obrador. Enterado. Claro que el factor empatía popular o empatía social pesa y cuenta. Acuérdate cuando mataron al padre de Luis Donaldo Colosio Riojas, lo matan y sale el doctor Ernesto Zedillo como candidato a la presidencia y arrasa a sus contrincantes, a sus adversarios, entre ellos Diego Fernández de Ceballos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque pegó mucho, la opinión de la sociedad ciudadana para darle su voto al PRI de manera irrefutable. Aquí estaría, digamos, manejándose un fenómeno parecido de que el hijo del candidato sacrificado podría ser un gran representante al punto tal que podría llegar a la presidencia por encima de Morena, porque llama la atención la cercanía en que están. Claro, es una fotografía, falta mucho todavía para las definiciones. Habría que preguntarle a Luis Donaldo Colosio Riojas si él está interesado, pero ustedes ya lo están placeando. Así es. Bueno, en realidad aquí el interés para nosotros es obviamente editorial, ¿no? Sabemos que hay muchos nombres que se mencionan, entre ellos el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? También lo estamos midiendo, ¿no? Estamos midiendo al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, estamos midiendo al que acaba de terminar su mandato como gobernador de Querétaro, a Pancho Domínguez, también al Alfredo del Mazo, a Lito. Estamos midiendo a todos los que podrían en un momento dado posicionarse, ¿no?, en la carrera presidencial, y por eso medimos también a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Yo creo que aquí lo importante son dos cosas. Uno es el potencial de crecimiento del Movimiento Ciudadano, que si bien es un partido que, como mencionaba, se ha mantenido, ¿no?, por abajo del 10% de la intención de voto a nivel nacional, sí ha colocado figuras de gobernadores de manera muy importante,
también parece tener en los años recientes candidatos mucho mejores incluso que el PAN y el PRI. Y por otro lado, también la forma en la que podrían representar una oposición a López Obrador ante el rechazo tan importante que estamos notando contra el PRI, que esto ya lleva muchos años, ¿no? El PRI tiene unos negativos altísimos, se mantiene como el partido, ¿no? Mayoritariamente visto como el que más daño le ha hecho al país. Negativos que no han disminuido, al contrario. No, al revés. De hecho, yo creo que el antiprismo de la población tiene mucho que ver con la intención de voto por Morena, digamos que es un espejo, ¿no? Y el PAN realmente ya no es lo que fue en algún momento, ¿no? El PAN sí parece ser una oposición frontal, pero se ve muy disminuido y no tiene una buena comunicación con el electorado. Esta semana ha titubeado completamente. Vemos a las figuras más importantes del panismo ser ambivalentes, ¿no? Ante el rol tan importante que jugó esta semana el López Obradorismo. En cambio, MC parece mantenerse en ese papel, ¿no? Y el titubeo de las figuras importantes del PAN, las declaraciones de Krill, pues es lo que menos necesita el país en este momento. Necesita más definiciones, sobre todo porque sí estamos viendo un electorado que a partir de los resultados de la elección intermedia que acabamos de pasar, pues sí tenemos una oposición al presidente, ¿no? Y sí tenemos un electorado, por un lado, que apoya a López Obrador, y por otro lado, un electorado que está en contra del proyecto de López Obrador. Ahora, ¿estarás de acuerdo, Lorena Becerra, que si se plantean candidaturas de oposición a Morena, claro, pero cada cual con su partido, distintos, incluido Luis Donaldo Colosio Riojas, pues tienen pocas esperanzas? Pero si se une toda la oposición a Morena, que es muy difícil, pero podrían tener alguna posibilidad frente a Morena, porque si contamos todos los que no son de Morena, sumamos las simpatías que despiertan frente a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, principalmente de Morena, pues andan bastante parejos. Morena arriba, claro, Morena arriba, un poco todavía, pero no tanto como uno se imaginaba. Así es, ahora la población en general nos dice, porque hicimos esta pregunta, si pensaría que es más favorable para el país que los partidos de oposición se unieran en contra de Morena, a pesar de que no tengan las mismas ideas, y el 61% prefiere que no se unan, aunque pierdan. Y tenemos ese 30% que es muy fuerte anti López Obrador, que sí dice no, que se unan a pesar de que no tengan las mismas ideas, no solo PAN, PRI y PRD, que ya es la alianza que vimos este año, sino también Movimiento Ciudadano. Ahora, aquí sí es importante, yo creo que para el auditorio señalar que esto no tiene tanto que ver con los partidos como sí tiene que ver con los electores. Sí hay electores que están en contra del presidente y si hay una alianza opositora, eso va a simplificar para ellos mucho el voto anti-Morena. Pero si no existe esa alianza opositora, los electores de todas formas se las arreglan para entender en dónde estaría el voto útil. Y sí tenemos de ese 30% que nos dice yo prefiero que se unan, a pesar de que no tengan las mismas ideas, casi el 70% nos diría hoy por hoy estoy dispuesto a votar por una opción que no sea mi primera opción, con tal de derrotar a Morena y al proyecto de López Obrador. Entonces ahí operaría el voto útil, ya lo vimos en estas elecciones pasadas y podríamos verlo en 2024. Entonces sí queda un poco del lado de la oposición, pero los electores, independientemente de todo, si están enojados, se van a manifestar en las urnas. Pues muchas gracias, Lorena Becerra, por permitirnos esta aproximación con la audiencia de Grupo Fórmula también, para subrayar el esfuerzo editorial del periódico Reforma al ponernos en el mostrador a 4, 5, 6 personajes que tienen características interesantes, pero me refiero sobre todo a los primeros 3, porque el resto están bastante distanciados. Estoy mirando a la distancia, Marcelo Ebrard con un 31, Claudia Sheinbaum con un 30, prácticamente empate técnico, y Luis Donaldo Colosio con un 27. Vaya sorpresón. Y luego ya siguen los demás. Los demás que tienen posibilidades, Ricardo Anaya, Ricardo Monreal, en fin, incluso el gobernador actual de Nuevo León. En fin, te agradezco. Claro, te agradecemos muchísimo. Pepe, sí, claro, nada más, claro. Sí comentaría que esta encuesta un poco también muestra la fragilidad de Anaya, que era uno de los opositores principales del régimen,
porque a la primera pues aparece alguien que no es él, ¿no? Como estábamos comentando, que es Colosio. Pues eso nos dice todo, ¿no? O sea, básicamente yo creo que del lado de la oposición todavía podemos tener varias sorpresas. Sin duda, y estaremos pendientes, atentos. Gracias, Lorena, que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.